Hola, bienvenidos a esta nueva emisión de Intervenciones y Efectos. Les habla Liliana Goldín. Hoy comenzaremos a ubicar la función del padre. Para ello seguiremos los pasos que Jacques Lacan nos ha dejado en el seminario sobre la psicosis y el texto de Escritos 2 que se llama Sobre una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis. Entonces iremos situando que para que el ser humano pueda establecer la relación del macho a la hembra es necesario que intervenga un tercero. Hace falta una ley, una cadena, un orden simbólico, la intervención del orden de la palabra, es decir, del Padre. No se trata del Padre, sino del significante en nombre del Padre. Concebimos el orden simbólico como superpuesto, sin lo cual no habría vida para ese sujeto estrambótico que es el hombre. Su nombre, aquello con lo cual es nombrado, trasciende su existencia vital, lo sobrepasa y lo perpetúa más allá de la vida, como lo muestran las sepulturas. Por lo tanto, el orden simbólico subsiste en cuanto tal fuera del sujeto, diferente a su existencia y lo determina. Pensemos en significantes que atraviesan generaciones y llevan de narices al sujeto. Él encuentra su lugar en un aparato simbólico que instaura la ley en la sexualidad y solo puede ser realizada la sexualidad en el plano simbólico, y esto quiere decir el Edipo. La relación genital está sometida a la simbolización, o sea, que el hombre se virilice y la mujer acepte su posición femenina. Ser hombre o mujer es una pregunta simbólica. Si la función del hombre y la mujer está simbolizada, es arrancada por lo tanto de lo imaginario, o sea del nivel de la pura imagen, para ser situado en el dominio de lo simbólico. Está en relación al significante fálico, que es lo mismo que decir complejo de castración. El complejo de castración inconsciente tiene una función de nudo y estructura los síntomas para la neurosis, la perversión y la psicosis. También regula la instalación en el sujeto de una posición inconsciente, sin la cual no podría identificarse con el tipo ideal de su sexo, ni responder sin graves vicisitudes a las necesidades de su partener en la relación sexual, incluso el lugar que se guarda para el niño procreado en ellas. Freud mantuvo una equivalencia de la función imaginaria del falo para los dos sexos y el complejo de castración como una fase normativa. La condición del sujeto, neurosis o psicosis, esto es fundamental, depende de lo que tuvo lugar en el gran otro. El gran otro es el lugar desde donde puede plantearse la cuestión de su existencia. Y abre la pregunta, ¿qué soy ahí? Esa es la pregunta por la existencia, referente a su sexo y su contingencia de ser hombre o mujer. Por un lado está la pregunta ¿qué soy ahí? Por otra parte podría no ser ahí, anudándolo así en los símbolos de la procreación y la muerte. Freud ligó la aparición del padre en cuanto autor de la ley con la muerte, inclusive con el asesinato del padre, con el mito de Tótem y Tabú, mostrando que ese asesinato es el momento fecundo de la deuda con la que el sujeto se liga con la ley. El padre simbólico en cuanto significa esa ley, la ley de prohibición, es padre muerto. Muerto al deseo incestuoso, autoriza y prohíbe. Según la enseñanza de Jacques Lacan en la psicosis, por efecto de la forclusión del nombre del padre como mecanismo estructural, deviene como consecuencia la falta de la inscripción fálica. La ausencia de la primera identificación al rasgo unario, o sea, lo necesario para la asunción de la posición sexual. Como ya lo hemos visto en la emisión 2 del podcast, que tiene por título Cómo se presentan en la clínica la certeza, la creencia delirante y las alucinaciones. Por lo tanto, es en un accidente del registro simbólico, la preclusión del nombre del padre en el lugar del gran otro y en el fracaso de la metáfora paterna donde está el efecto que da a la psicosis su condición esencial.
La noción de Verwerfung, que ya la hemos visto en la primera emisión, que tiene por título Conceptos para abordar la estructura de la psicosis, indica que debe haber algo que falta en relación con el significante, en la primera introducción a los significantes fundamentales. Esta es una ausencia irreparable, es un hecho de estructura y no es posible bajo estos ejes pensar que un neurótico se psicotice o que un psicótico se neurotice. En el punto donde es llamado el nombre del Padre, puede responder en el gran otro un puro y simple agujero, el que por la carencia del efecto metafórico provocará un agujero en el lugar de la significación fálica. ¿Qué ocurre cuando en el llamado al gran otro no hay con qué responder, cuando el registro del Padre está ausente? El Padre no es simplemente un generador, es también quien posee el derecho a la madre. Su función es central en el Edipo y condiciona al hijo, que también es una función al tipo de la virilidad. Copular a una mujer que ella lleve en su vientre durante un tiempo ese niño jamás va a constituir la noción de ser padre. La función de la procreación en cuanto significante es otra cosa. Para que la función de la procreación tenga su sentido pleno para ambos sexos, es necesario que haya aprehensión con la experiencia de la muerte que da al término procrear su sentido pleno. La introducción del significante padre coloca de entrada una ordenación del linaje, la serie de las generaciones. Este es un punto clínico importante, como prestar atención a las alteraciones en el orden de las generaciones que escuchamos en algunos pacientes. Por ejemplo, una jovencita que después de tener su bebita cae en un cuadro donde no la puede alimentar ni tocar a su niña, ella no puede bañarse. En entrevista con los padres, estos comentaron que no querían a la pareja de la hija y por lo tanto habían resuelto que la niña no llevara el apellido paterno. Hay una alteración en las generaciones. Queda como hija del padre de la paciente y no como nieta. ¿Qué ocurre si se produjo cierta falla en la función formadora del padre? El sujeto tiene la imposibilidad de asumir la realización del significante padre a nivel simbólico. Entonces, ¿qué le queda? Le queda la imagen a la que se reduce la función paterna. Es una imagen que no se inscribe en la dialéctica triangular, pero cuya función de modelo de alienación especular le da peso a todo el sujeto, un punto de enganche y le permite aprehenderse en el plano imaginario. Recuerdo un paciente que decía que no podía ni imaginar ser padre. Se encontraba con un primo y observaba los gestos, los juegos. Él decía que le servía de modelo porque era inabordable esa idea. Decía, no tengo con qué abordarla. Esta verdadera disposición primitiva del significante será lo que el sujeto tendrá que cargar y aquello cuya compensación deberá asumir en su vida, a través de una serie de identificaciones conformistas a personajes que le darán la impresión de qué hay que hacer para ser hombre o padre. Cuando estas muletas imaginarias no alcanzan, ¿qué pasa? ¿Cómo se manifiesta la aparición de la pregunta formulada por la falta del significante? Se manifiesta por fenómenos de franja donde el conjunto del significante está puesto en juego. Es la entrada en la psicosis. El planteo de hoy es hasta aquí y seguiremos la próxima. Muchas gracias por escucharme.